Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos y nuestros seguidores de nuestro canal, dándole la gracia una vez más a nuestro Padre Celestial, el Dios grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra, y Padre de nuestro Señor Salvador Jesús de Nazaret. A Él toda gloria y a Él toda honra porque se la merece. Vamos a tener el mensaje de la palabra en Mateo capítulo 9, a la altura del verso 9 en adelante. El tema es el llamamiento de Mateo. La gloria es por el Señor y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pasando Jesús de allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los atributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Gloria a Dios. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come nuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra cada día más. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos llena de fortaleza espiritual. Tu palabra nos aumenta la fe cada día más. Y en tu palabra está la vida, porque en principio era el verbo y ese verbo era con Dios. Todo fue constituido por la palabra de Dios. Señor, que yo sea un mero instrumento tuyo cada día más para hacer tu voluntad, para sacar carbón encendido en mi garganta. Esta palabra, Señor, no regresa vacía, que tú estés armando las almas, que estés sanando, libertando a los que están oprimidos por Satanás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te lo pido y te lo ruego. Amén. Vemos aquí que Mateo, como dice la palabra, allí Jesús iba pasando por allí y encontró este hombre que tenía una función, un cargo público. Y él era publicano, era recaudador de los impuestos. En el gobierno romano, pues habían contratado una empresa y esta empresa se encargaba de recolectar los impuestos. En todo gobierno establecido, pues hay una institución que se encarga de recaudar los impuestos, donde todas las empresas públicas y privadas y también los ciudadanos tienen la obligación de pagar el impuesto al Estado. Entonces los publicanos, ellos eran los encargados de recaudar esos impuestos. Pero los judíos consideraban a estos publicanos como pecadores y ladrones, porque los publicanos le cobraban mayor impuesto que lo que establecía y ellos se sustraían una parte de ese dinero. Y vemos que Zaqueo era el jefe de todos publicanos y se hizo rico, pero tuvo un encuentro con Jesús allá en Lucas 19, que narra este encuentro y cómo este hombre
se arrepintió de su pecado, devolvió la mitad de los bienes, hizo promesa también delante de Jesús cuando Jesús estaba en su casa, cuando él le dijo: desciende, que hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y vemos cómo la salvación le llegó a la casa de él cuando Jesús estaba allí en la casa de Zaqueo, mientras la gente murmuraba porque Jesús había entrado a la casa de un pecador, de un publicano. Pero sin embargo Jesús le dijo que él vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Vemos aquí en este pasaje también que, siendo Zaqueo un cobrador de los impuestos, estaba allí sentado en la función que ejercía, dice la palabra, que él estaba sentado en el banco de los atributos, allí donde ejercía su función como funcionario público. Pero Jesús iba pasando por allí y le dijo una palabra a este hombre: sígueme. Y este hombre obedeció a la palabra de Jesús, dejó todo y siguió a Jesús. Cuando Jesús te llama, no importa lo que tú estás haciendo, porque Él lo que quiere es salvar tu alma. Y bienaventurado aquel que Dios lo escoge para hacer su voluntad y ser su discípulo, ser su siervo. El cargo más grande que puede existir es ser siervo del Señor Jesús, siervo del Dios poderoso. Y a través de Jesús tenemos también una herencia, coheredero de la patria celestial, de la vida eterna que en Jesús, de constituirnos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos, somos herederos de la vida eterna a través de la fe puesta en Señor Jesús, que es su Hijo amado. Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 11, dice la palabra: a los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. En el verso 12 dice la palabra: mas los que recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que ha creído en Jesús, en su nombre, lo ha aceptado como el único salvador de su vida, tiene un privilegio de ser hijo de Dios, y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y entonces allí está Jesús a la diestra del Padre, preparando morada para nosotros. Esa es la palabra, que en la casa de mi Padre hay mucha morada, y Él está preparando morada para nosotros, para que cuando Él venga en las nubes con gran poder y gloria, pues nosotros lo vamos a recibir. Los que estemos vivos lo vamos a recibir en la nube, y los muertos en Cristo resucitarán primero y lo van a recibir en la nube. Jesús, a través de Jesús tenemos la garantía que creer en el nombre de Jesús y su sangre derramada, pues nos limpia de todo pecado. Ahora vemos que Mateo, siendo un publicano de la tribu de la gloria para Dios, dejó la posición que tenía para seguir a Jesús. Mientras allí estaba él sentado, la gloria para Dios, en la mesa, porque este hombre había hecho un compartir de despedida, y estaba allí sus amigos que eran publicanos. También estaba allí Jesús sentado en la mesa con sus discípulos. Allí Mateo hizo este compartir, y allí estaba Jesús con sus discípulos también sentado en la mesa. Sin embargo, los fariseos, que no creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, y por eso allí lo llevaron a un madero, la cruz, y lo crucificaron, porque ellos rechazaron a Jesús como el Hijo de Dios. Vemos aquí que mientras ellos
murmuraban y le decían a los discípulos de que, y le voy a dar la lectura en el verso 11 de Mateo capítulo 9, cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come nuestro maestro con los publicanos y pecadores? Gloria a Dios. ¿Por qué ellos hicieron esa pregunta? Porque ellos no entendían cuál era el plan que tenía Jesús para los que estaban ahí. Y vemos que el plan principal era el plan de salvación, porque Mateo había dejado su trabajo para seguir a Jesús. Vemos que Mateo obedeció la palabra. Jesús le dijo: sígueme, y inmediatamente él siguió a Jesús. Vemos que la obediencia, la fe y la obediencia es la clave para poder obtener la salvación, y está en la palabra. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: si usted viene a Cristo y tiene fe, ya la gloria para Dios. Si usted cree en el Señor Jesús, usted viene a él, se arrepiente de su pecado, confiesa su pecado y lo acepta a él como el único salvador de su vida, ya usted tiene la vida eterna en Cristo Jesús. Dice en Juan 3:16: el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mientras ellos se preguntaban, la gloria para el Señor, que por qué Jesús hacía esto, estar allí comiendo con los pecadores. Los fariseos entendían que los pecadores eran personas que estaban excluidas y que no merecían estar con aquellas personas que supuestamente cumplían con todos los requisitos de la ley. Sin embargo, Jesús, a oír esto, porque ellos le preguntaron, fue a los discípulos, no fue a Jesús. Pero Jesús, como estaba sentado ahí en la mesa, con Mateo, con sus amigos y con los discípulos, Jesús escuchó cuando ellos le preguntaron a los discípulos por qué su maestro, por qué el maestro, dice la palabra, por qué come vuestro maestro, es decir, vuestro. Ellos no dijeron por qué nuestro maestro come, sino vuestro maestro. Es decir, que ellos no lo aceptaron como maestro de ellos, sino que Jesús era maestro de los discípulos. Y dice: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Le hicieron esa pregunta a los discípulos. ¿Y quién se lo hicieron? Los fariseos, que no creyeron en Jesús. Entonces, Jesús, al oír esto, le contestó la pregunta que ellos le hicieron a sus discípulos. Y dice el verso 2, dice: al oír esto Jesús, óigase bien, estamos en Mateo capítulo 9, verso 12, dice: al oír esto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús hizo una comparación aquí con la medicina, la gloria para Dios. Él hizo una analogía, una comparación y dijo: los sanos no necesitan de médico. Es decir, las personas justas no necesitan de salvación. Son los pecadores que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por el pecado de nosotros. Entonces, como Él estaba sentado con los pecadores, pues ellos son los que necesitaban que la salvación y necesitaban de que Jesús les predicara el evangelio de salvación, el evangelio del reino de los cielos. Para eso Jesús estaba sentado allí, para predicarle el evangelio a esas personas pecadoras. Vemos que Mateo era pecador, además que cargaba la naturaleza adámica, que era pecador, también tenía una posición que
que era recaudador de impuestos y que era odiado por los judíos. Entonces, vemos aquí cómo también Jesús en el verso 13 le responde, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Primera de Juan capítulo 1 verso 9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero en el verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos porque no mora la verdad. Porque dice la palabra en Romanos 3, 23, dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo y nos limpia de toda maldad. Vemos en Osea capítulo 6, verso 6. Vemos aquí que este profeta también anunciaba la gloria para el Señor, que ya Dios no quiere más sacrificio, aprender lo que significa misericordia. Vemos, dice la palabra aquí, y aprender lo que significa la misericordia. La misericordia es la gloria para el Señor. El lugar que a nosotros nos correspondía, pues por la misericordia, la gloria para Dios, Dios entregó a Jesús allí como sacrificio para la propiciación de nuestro pecado, para redimirnos, para perdonarnos de nuestro pecado. Esa es la misericordia que Dios tiene con nosotros, y por eso, por amor, por misericordia, por gracia, por la fe en Cristo Jesús, es que podemos obtener la salvación. Él dice, ya yo no quiero sacrificio. Cuando le damos lectura a Hebreo en su capítulo 9, a la altura de los versos 2, versos 13 y 14, podemos ver aquí la gloria para el Señor, como en los tiempos el sumo sacerdote todos los años hacía sacrificio en el lugar, en el santuario, en el lugar santísimo, por el pecado de él y por el pecado del pueblo. Pero Cristo, siendo el sumo sacerdote, entró una vez en el lugar santísimo, allá donde está sentado a la diestra del Padre, por el pecado de todos nosotros, una vez para siempre. La gloria para el Señor. Dice la palabra aquí, Jesús le dijo, no quiero sacrificio porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La gloria para Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra, que la finalidad es, todos somos pecadores, pero si venimos arrepentidos y confesamos nuestro pecado, pues la gloria para el Señor, tenemos salvación. La primera carta de Juan en su capítulo 2, a la altura del verso 2, dice, y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. ¿Qué significa propiciación de nuestro pecado? Que el sacrificio que Dios hizo allí, Jesús, en la cruz del Calvario, por el pecado de todos nosotros, ese sacrificio que por amor Él tomó nuestro lugar para eliminar, para borrar nuestro pecado. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Esa es la primera carta de Juan en su capítulo 1, primera carta, capítulo 1, verso 7. Dice que si andamos como Él anduvo en luz y tenemos comunión uno con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Efesios, el apóstol Pablo, escribiéndole una carta a las iglesias que está en Éfeso, dice aquí, primera Éfeso
Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vemos que tenemos aquí varios elementos, que la salvación primero es por fe, puesto en Jesús. Romanos capítulo 5, verso 1, pues tenemos paz con Cristo Jesús por la fe. Vemos también que por amor, Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo. Vemos aquí que por la misericordia, que ya Él no quiere más sacrificio. Vemos también la gloria para Dios, que por el sacrificio nos elimina la remisión y el perdón de los pecados por la redención de su sangre. Su sangre derramada nos limpia, la sangre de Jesús. Si la sangre de macho, toro y cabrío tenían poder para limpiar el pecado del sumo sacerdote y del pueblo, mucho más la sangre de Cristo, que esa sangre inocente nos limpiará del pecado. Ya Él no viene a morir, ya Él viene ahora, la gloria para el Señor. ¿A qué? A buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice Hebreos capítulo 9, verso 28, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Dice la palabra aquí que Cristo fue ofrecido una sola vez por el pecado de muchos, dice la palabra, y ahora aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que esperan la venida del Señor Jesús? Todo aquello que hemos aceptado al Señor Jesús como el único Salvador de nuestra vida, y nosotros estamos esperando su venida, porque Él viene con gran poder y gloria. Apocalipsis en su capítulo 5, verso 12, dice la palabra que decía en gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuál fue el cordero que fue inmolado? Dice la palabra en Juan capítulo 1, verso, gloria a Dios, 29. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Ese cordero fue Jesús de Nazaret, ese hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Solamente el sacrificio de Cristo no quita el pecado del mundo. El cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Gloria a Dios. Está sentado ahí a la diestra del Padre. Dice Marcos capítulo 10, verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho, para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Gálatas en su capítulo 5, dice la palabra, verso 1, dice que Cristo es nuestro libertador y que no volvamos más a estar bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Dice Mateo 20, verso 18 al 19. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que se escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Por eso nosotros decimos que Cristo está vivo, que Cristo está sentado a la diestra del Padre, porque la muerte no tuvo poder para vencer a Cristo allí. La gloria para Dios. Dios venció la muerte con la resurrección de Jesús.
La esperanza viva que tenemos y la victoria es que Cristo está vivo y es el juez de vivo y de muerto, y que hay vida eterna en Cristo Jesús, y que Él viene con gran poder y gloria, que Él está vivo. Entonces, Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando en gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Gloria a Dios. Estas fueron las palabras que Jesús dijo cuando estaba ya en su agonía de muerte, cuando fue crucificado por los sumos sacerdotes, por los escribas, allí en la cruz del Calvario. Allí estaba él ya en su agonía, y oiga la palabra que Jesús dijo: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. La muerte allí no pudo vencer el propósito de Dios, que fue la resurrección de Jesús al tercer día de los muertos. Marcos 14:36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Gloria a Dios. Él allí en momento difícil, el momento de su muerte, alababa a Dios, decía: alaba, Padre. La gloria para Dios. Si es posible que pase esta copa, pero no conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Dios permitió su muerte, permitió su crucifixión. Dios permitió que lo azotaran.